Madarcos es concejo abierto por decisión de todos sus vecinos y decisión unánime además en todos sus vecinos. Creemos que es el medio más real de cómo se debe gestionar un pueblo, más transparente y más participativo. Todos los vecinos de Madarcos, en este caso, son concejales del ayuntamiento. Bueno, tenemos un total de 55. ¿De 20 a qué? A ver, por favor. 31 varones y 24 mujeres. 31 varones y 24, pero dinos de 20 a 30. Ah, de 25. Rápido. Espera, de 25 a 29. 1. 3. Mario. 3. Ah, sí, Lidia. Y Mario. Y Jordi. Ah, Jordi, claro. Yo nunca la había visto en ningún sitio y me parece bien porque cuenta tu opinión y no es como en otros sitios que votas y en 4 años no tienes la información que un ciudadano se merece. Y aquí te sientes parte del pueblo. Vamos a pedir una subvención rezando que no nos la den, porque como nos la den... Pues no la pedimos, vamos a ver, vamos a ser racionales. Si vamos a pedir una subvención rezando para que no nos la den, pues para eso no no la pedimos. claro. Pues entonces no nos complicamos la vida, ¿no? Y además nos ahorramos luego correspondencias. Nos ahorramos ahí pasta en papeleo. Vale, pues no se solicita. Pues estoy harto de ver en pueblos y ciudades cómo se derrocha una cantidad ingente de dinero en cosas que luego ni hacen falta ni se ha preguntado a la gente ni nada. Entonces aquí el que tú puedas decidir en qué utilizar todos esos recursos me parece, vamos, una cosa muy, muy positiva. ¿En qué se gasta el dinero? Puedes pedir facturas, puedes pedir lo que te dé la gana. Puede haber una manipulación, pero aquí es muy difícil manipular con un concejo abierto. Y también te haces tú responsable de cómo tú gestionarías el dinero, que no es fácil, ¿eh? Y hay veces que tienes que pedir ayuda y hay gente que dice, "Uy, ¿cómo haríamos esto? No es sencillo, pero vas aprendiendo". Y tal como están las cosas, es una fuente de ingresos. Durante muchísimo tiempo la gente no ha estado acostumbrada a participar, ha estado acostumbrada a delegar, y participar no significa solo venir al pleno, que ya es de por sí importante, sino de construir activamente todas las políticas que se deciden. No, que yo lo que estoy comentando que es un poco, está enfocado un poco a vendernos ya y va a llegar un momento Madarcos que va a perder su identidad de como pueblo. O sea, no sé, es mi punto de vista. Es una manera de que el pueblo se desarrolle con el apoyo de todos sus vecinos. Entonces eso ayuda bastante a la hora de entre comillas, no equivocarte en decisiones o no tomar decisiones en contra de la mayoría de tus vecinos. Claro, pero si se legisla así me parece... El tema es cómo van a legislar. Yo antes de vivir en Madarcos viví en otro pueblo y ahí asistimos al final del concejo abierto. Se perdió un cauce de resolución de los conflictos normales que surgen en la vida de un pueblo y no había espacio donde hablar y todo aquello fue crispando mucho la vida, ¿no? Yo me figuro que eso estará en función de luego las posibilidades que tienes de controlar de que esa norma se cumplen, ¿no? Entonces, si no tienes ni... O sea, si yo como vecino lo único que pienso es en que me coloquen una farola o que asfalten mi trozo de calle, no estoy pensando en un proyecto común. El concejo abierto funciona si se basa en un concepto de comunidad, de participación comunitaria. Tú hablas poco o mucho en un pleno y luego estás ahí al pie del cañón siempre y eso genera un tejido social muy interesante. En este pueblo no nos pueden quitar el concejo abierto, nos pueden quitar administrativamente el concejo, pero no nos pueden quitar nuestra vida participativa. Tiene que ver en nuestro día a día, en preocuparnos unos de los otros, en tomar decisiones conjuntamente, en divertirnos conjuntamente, en comer juntos, en querernos juntos, en enterrar a nuestros muertos juntos, en vivir juntos.